Señoras y señores, es un placer para nuestro programa desde la academia dialogar en esta oportunidad con el doctor Claudio Kramer en torno a la geopolítica actual y sus proyecciones hacia el futuro. Este es un tema en el que concurren tanto la historia, el presente y la proyección del porvenir. Para Latinoamérica, en este instante, hay un escenario que llama la atención y exige que pongamos esfuerzo en comprenderla a objeto de asumir el papel de auténticos protagonistas de la edificación del futuro. Doctor Claudio Kramer, con su visión histórica y a la vez con su gran especialización en el estudio de la geopolítica y el desarrollo económico, ¿qué nos puede usted decir en torno al escenario actual y, hablando en geopolítica, pues desde la perspectiva latinoamericana, cómo debemos entenderla en su escenario a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando ya se empezó a hablar de procesos de integración latinoamericana? Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación a este precioso programa. Efectivamente, vamos a centrarnos en lo que sería la geopolítica de la integración en Latinoamérica. Y habría que hacer referentes de antecedentes históricos. Como usted bien lo dice, tenemos en los años, década de los 60 del siglo XX, la formación de la ALADI. Y vemos otro momento de integración subregional muy importante, que fue lo que se llamó el Pacto Andino, la Comunidad Andina de Naciones en los años 70, ¿no? Y luego, más adelante, tendremos también en los años 90, 91, cuando vino la transición de las dictaduras a las democracias, como países como Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay forman el Mercosur, ¿no? Y estamos hablando de las dos economías más grandes de Sudamérica. Y más allá de eso, vemos que en el año 2011 se va a formar la CELAC, pero sin Estados Unidos, la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, que comprendían 33 estados-nación de Latinoamérica y el Caribe. Y luego se va a formar, que sería importante ya en el siglo XXI, la Alianza del Pacífico, donde con una perspectiva de comercio exterior hacia el Asia, donde se prevé que va a estar más de la mitad de la riqueza mundial en este siglo, ¿no? Vamos a ver cómo países como Chile y Perú, que tienden a comerciar más hacia el Asia, junto con Colombia y México, que tienden a comerciar más con Estados Unidos, van a formar esta alianza para el Pacífico. Estamos viendo grandes movimientos de integración. Ahora, lamentablemente, habría que añadir que ¿qué pasó con la continuidad y el fortalecimiento institucional de todas estas iniciativas de integración subregionales y regionales? También no excluyamos las experiencias del mercado común centroamericano y del Caribe. Lamentablemente, hablemos de que hay una heterogeneidad de economías con diferentes regímenes políticos e ideológicos. Y esto ha influido para que haya ciertas discontinuidades o ralentizaciones en el ritmo de profundizar este proceso de integración. También habría que señalar que también otros desafíos han sido las asimetrías que hay entre países, digamos, relativamente más desarrollados, como en el caso de los grandes países de Argentina, México, Brasil, que tienen un mayor nivel de industrialización con respecto a otros países, y lo cual más de menor desarrollo y más pequeño, menor desarrollo industrial, y eso provoca un cierto comercio exterior parecido al llamado centro-periferia, intercambio de productos industrializados por materias primas. Entonces también hay que ver estos desafíos para integración, que no es realmente un camino, digamos, fácil, un camino que tiene bastantes desafíos, pero que es indispensable. En este contexto, desde el punto de vista reflexivo,
¿Cuál es la explicación para que Latinoamérica más bien haya adoptado este esquema de exportador primario y no de productor, desarrollador de ciencia, de tecnología, de la matriz de inventos? Más bien nos hemos quedado como exportadores primarios. Bueno, esto teníamos que ir a la historia económica, inclusive si hablamos del sistema mundo, si hablamos cuando nos insertamos en la economía occidental, en la colonia de los imperios ibéricos, de España y Portugal, ya comienza ahí una economía extractivista. Sobre todo en el caso de la América hispana, pues usted, al comienzo fue el mercantilismo, con uno de sus principales pilares eran los metales preciosos, oro, plata, que significaban un estándar de nivel de riqueza de una nación. Entonces vino el siglo XIX y eso se profundizó, especialmente a partir de esta etapa que le llaman el imperialismo de 1870 en adelante, hasta la Primera Guerra Mundial, donde hay una profundización de una globalización, ¿no? Y América Latina va a insertarse justamente como exportador de materias primas en ese momento. Pero el tema de reflexión es, ¿y por qué no cambiamos de mentalidad? Ya hablamos de a partir del siglo XIX, cuando estaba naciendo la revolución industrial, para dejar de ser exportadores y más bien empezar a desarrollar ciencia, tecnología, de tal manera que nosotros mismos procesemos aquí en nuestra tierra las materias primas. Bueno, justamente los esfuerzos de integración que se han hecho, eso quería retomar, van dirigidos justamente a ese punto. Si usted examina el caso del esfuerzo que se hizo en el Pacto Andino en los años, década de los 70, siglo XX, ahí veremos que hay un esfuerzo por una programación industrial en la subregión andina y justamente tratar de incorporar industrias de mayor avance, de mayor desarrollo, de mayor valor agregado. Ahora, yo quería enfatizar algo en el contexto histórico actual para la integración latinoamericana, ¿no? Y el contexto actual hay que tomar en cuenta que estamos atravesando 3 crisis globales en este momento. La primera crisis es una crisis, llamemos sistémica, del capitalismo democrático. Estamos viendo varias democracias capitalistas que tienen sus crisis políticas internas y económicas, ¿no? Una segunda crisis es la sanitaria. Acabamos de salir de una crisis sanitaria del COVID, de impacto mundial. Y una tercera crisis, el cambio climático, que realmente basta ver lo que está pasando en el Mediterráneo, en Canadá, lo que ha pasado en California, y realmente es algo que ya está a la vista. Y un catalizador que ha provocado estas crisis es la guerra de Ucrania y Rusia, la cual ha traído mayor inflación, ha traído problemas energéticos de abastecimiento a Europa, ha traído problemas de seguridad alimentaria a los países africanos y países como la India, etc. Entonces, hay que tener ese contexto. Ahora bien, viene un tema que es fundamental para la integración latinoamericana. Se acabó la Guerra Fría, es verdad, de la Unión Soviética, Unión Soviética con Estados Unidos, y hablemos con la caída del muro del año 1989. Vino a tiempo una hegemonía unipolar de Estados Unidos, ¿no? Hasta Fukuyama habló de fin de la historia, pero vemos que ahora surge una potencia que es China. Y estamos viendo un cambio de orden mundial. Una potencia que es muy diferente el conflicto que tenían la ex Unión Soviética con Estados Unidos de la Guerra Fría, que era más de tipo armamentista, de armamentos, es nuclear. En cambio, este es más de carácter comercial y tecnológico, ¿no? Que hay que acentuar esta parte. Estamos hablando de la China. La China nos trae toda una tecnología del 5G, nos trae una globalización a lo chino, la incorporación de la ruta de la seda, que significa un circuito mundial de infraestructura, de comunicaciones, de puertos, etcétera, que también incluye a Latinoamérica.
Y este es un conflicto abierto y hay una situación. En este momento hay una mayor influencia de la China en la región, sobre todo estas 2 últimas décadas. Es un tema muy interesante el ver el contexto mundial. En una pausa retornamos y continuamos con este diálogo tan ilustrativo. Gracias. Está bien.